era que salía del baño y era prácticamente mi pelo duro, como ese pelo chicloso, porque para colmo mi pelo estaba decolorado. Entonces realmente fue una tragedia enorme para mí. Hola mis chicos, ¿cómo están? Aquí les saluda Alioska Presenta en un nuevo video para todos ustedes que están ahí. Muchas gracias. Si eres nuevo o nueva en esta familia, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alioska. Gracias por estar aquí en este video. Gracias por estar aquí en este canal. Y si tú ya estás aquí en la familia por un largo tiempo, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy. Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser lo siguiente. Es algo que ya, como lo habrán podido leer en el título de este mismo video, voy a hacer algo que he querido hacer ya hace mucho tiempo, pero pues no lo había hecho porque realmente ustedes saben, primero me puse a investigar, a tratar, a ver maneras y pues ya llegué a esta misma, que va a ser en cómo hacer tu propia crema para peinar en casita. Para serles honesta, yo llegué a hacer esta crema ya que mi pelo ha pasado por una transición, ya que hace mucho tiempo atrás a mí me cortaron el cabello muy chiquito. Ahora, como podrán ver, mi pelo prácticamente llega hasta lo que es mi cadera. Era que salía del baño y era prácticamente mi pelo puro, como ese pelo chicloso, porque para colmo mi pelo estaba decolorado. Parte del frizz y todo eso estaba maltratado, o sea, se veía feo mi cabello. Por ejemplo, ahora yo me lavé el cabello y usé esta crema. Aparte de oler riquísimo, ya que tú puedes usar tu acondicionador de tu preferencia. Antes de comenzar el video sí te quiero decir que mi cabello es grasoso, pero eso no significa que solamente este tipo de crema de peinar es para cabello grasoso. No, ya que yo lo he tratado en amigas, bueno, amigas han tratado este producto y ellos tienen el cabello, por ejemplo, hay una de ellas que tiene el cabello como un poquito afro, o sea, son sumamente secos, entonces le ha caído súper bien. Obviamente ella no tiene la cantidad de cabello que yo tengo, pero ella lo tiene como por aquí, un poquito más abajo del hombro y le cae súper, o sea, se puede, su pelo es muy manejable para peinar. De verdad que es sumamente fácil. Aquí mismo te voy a ir mostrando todo lo que son los ingredientes. Nada, después de ya realizar los pasos, el procedimiento, te voy a decir más o menos cuánto tiempo es que dura. Y pues nada, dicho esto, vamos a comenzar con el video y quiero decirte que al final de este mismo, si te gusta el video, por favor no olvides regalarme un like. De esa manera sabré que el video y el contenido te está gustando. Así que si quieres ver este video, por favor, quédate ahí. Ok, lo primero que vamos a necesitar va a ser acondicionador. Puede ser el acondicionador de tu preferencia. No necesariamente tiene que ser el que yo voy a utilizar para mi preparación. Este, por ejemplo, es un acondicionador de la marca Suave. Esta me gusta porque tiene lo que es vitamina E y extracto de coco. Mire, se lo voy a acercar un poquito. Que lo vean, mira, es de la marca Suave. En Perú, en Latinoamérica, creo que hay, como en mi país, te quería decir, hay de esta marca, o sea, lo usamos mucho. Aparte de que es buena, deja un olor increíble en tu cabello. Usando lo que es 1,5 tazas. Esta es mi tacita que yo aquí calculo mis medidas. Puedo utilizar lo que es mascarilla. De momento no te podría decir porque no lo he hecho y a mí no me gusta decir cosas que pues yo no he tratado en mí. Vamos a echar lo que es el aloe vera, el gel de aloe vera. Puedes utilizar también lo que es la sábila si la tienes. Puedes utilizar la parte de la comidita, obviamente, la parte del medio. Lo que vamos a utilizar ahora van a ser 2 cucharadas grandes. ¿Qué ingredientes sería? Nuestro aceite de coco. Ya saben que este aceite de coco yo lo amo porque es uno de los mejores, es orgánico, el que he probado, de verdad que me cae muy bien para lo que son mis mascarillas de pelo y de cara. Es 1,5 cucharadas de lo que es aceite de coco. Alioska, mi cabello es muy graso, ¿será recomendable que le eche aceite? Sí, el aceite de coco especialmente te puedo decir que es demasiado bueno para el cabello, le da brillo, le da suavidad, le da fuerza y aparte también que hace crecer el pelo, suavizarlo, ya que estamos utilizando como una crema de peinar. Me queda grasoso, más bien me queda brillante y muy sedoso. Lo siguiente que voy a echar también es vitamina E. Ustedes ya sabrán, la vitamina E es sumamente buena para lo que es nuestro rostro, nuestra piel y también todo nuestro cabello. Así que vamos a echarle 1 cucharada sopera de lo que es la vitamina E. Si tú tienes cápsulas, te recomiendo que con un pinchito lo abras y son como de 3 a 4 cápsulas. También
lo que le voy a estar echando es media cucharada de lo que es aceite de aguacate. Ahí está. Solamente media cucharada. Ahí está, media cucharadita. ¿Listo? Y este sería el último ingrediente, que es uno de mis preferidos prácticamente en todo, ya que a mí personalmente cuando me lo echo en el cabello me aporta mucho brillo y suavidad. Ya que esta es una crema de peinar, acuérdense que esto va a quedar en tu cabello, no te lo vas a sacar hasta tu próxima lavada de cabello. Y este sería pues el que yo siempre recomiendo, y es la miel. Esta es la miel que yo estoy usando ahora, miel pura. 100% miel pura. Miren, creo que tengo que hacerlo así. Ahí está. Y déjeme decirle que es la mejor miel que he probado desde que yo vine de Lima. Allá obviamente compramos la miel, la que es pura, o sea, es sumamente deliciosa. La adquirimos también en Lima, como en provincias cuando yo he viajado también. Pero esta de aquí, de verdad, déjeme decirle que es la que más asemeja. Yo no sé, yo he comprado siempre de las que son los supermercados, cuando uno va a comprar. Pero esta la compré en la tienda Walmart. O sea, yo también sé que es un supermercado, pero nunca me imaginé que ellos tuvieran una miel tan rica y deliciosa. O sea, hasta en mi dieta que estoy haciendo, sí, chicas, porque estoy haciendo dieta, la uso mucho, me encanta. Con un poquito, utilizo mucho lo que es el maple syrup o esta, pero esta es mi preferida. De esto lo que vamos a estar echando solamente es una cucharada de miel. Pero, amigas, amigos, puede ser de la clase de miel que ustedes quieran, tengan en su casa. No es que tengan que conseguir esta misma, pero mi recomendación es esta. Esta tiene a mi puntuación, ya es como el cuarto pote que yo estoy comprando de eso. Cada vez que voy me tengo que traer uno porque sé que no me lo voy a acabar tan rápido aquí en casita, pero de todas maneras prefiero tener ahí. Ya aquí teniendo todo, miren, tengo todos los ingredientes: el acondicionador, el aloe, el aceite de coco, la vitamina E, el aceite de aguacate y la miel. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner en este contenedor, que es aquí, que yo lo voy a mantener. Yo aquí preparé alrededor para de 3 a 4 puestas, ¿ok? Ya que mi cabello es abundante. Si tienes el cabello más corto, te va a durar mucho más. Y lo que voy a hacer es que si tú tienes alguna batidora de mano, puedes ayudarte con eso. Pero si no, pues a sacar punche y moverlo. Yo voy a seguir haciéndolo con esta cucharadita porque es de madera y yo prefiero que sea de madera a que sea de metal. O sea, tienes que asegurarte que todo se combine bien. Si tú tienes algún envase de vidrio, úsalo. Lo único que sí es que obviamente tiene que tener su tapita. Y si tienes una de plástico como yo, también. Algunas personas dicen que es mejor usar de vidrio. La verdad que yo he usado mucho tiempo de plástico y no pasa nada. Oh my God, chicos, de verdad que si ustedes podrían oler este olor. Es como comestible, se los juro. Es que yo pienso que hay algo en la miel y el coco. Obviamente no la sabia, porque la sabia realmente tiene como olor, pero no es un olor así como digamos, ay, yo me lo quiero comer. Pero es algo del coco y de la miel, que de verdad me da de darle una mordida a eso. Imagínense cuando te lo aplicas en el cabello, o sea, esto es una delicia. Entonces, chicos, aquí está. No lo quiero hablar mucho porque no se me cae todo y hago el gran desorden. Miren, así es más o menos la textura que tiene que quedar. Miren, es simplemente bien removido, bien batidito. Como les digo, pueden utilizar una batidora de mano. Si la meten, yo hice una pequeña prueba la primera vez que lo hice. Si la meten a la licuadora, tiende a quedar un poquito chicloso la masita. Por eso yo no me gusta así. Me gusta mejor que quede de esta manera. Por eso es que yo lo hago a mano. Ok, pero si tú quieres hacerlo de una manera más rápida, pues hazlo. Y ahí está. Ese sería todo. Lo único que tienes que hacer ahora es que, como es crema de peinar, este sería el procedimiento, o de esta es la manera que yo me la aplico. Esto es bien fácil. Te lavas con tu champú y tu acondicionador y tu tratamiento, si es que usas tratamiento, de la manera que tú quieras. Como ustedes saben, Alioska lo hace de esta manera: champú, tratamiento, acondicionador, ya que el champú lava el cabello y abre las hebras. Ahí tendría que entrar el tratamiento para que haga efecto en tu cabello, y luego entraría lo que es el acondicionador, ya que el acondicionador la cierra nuevamente ya con todos los nutrientes o todo lo que le hayas puesto a mediado de tu procedimiento de lavarte el cabello. Sales de la ducha,
yo cuando salgo de la ducha lo que yo hago es con mi trapito de algodón me tiendo a secar un poquito el cabello. Obviamente ya saben, chicas, no estamos fregando trastes, es pequeñas tocaditas hasta que nuestro cabello más o menos ya no esté goteando. En este momento es que tú agarras tu cremita para peinar, agarras la cantidad que tú quieras y empiezas a aplicártelo de raíz a puntas, de raíz a punta, todo el cabello. No que nada, mi cabello es grasoso, no, amigas, el cabello también es grasoso y me va súper. Te lo aplicas de la raíz a las puntas. Eso puedes proceder a agarrar tu peine y empezar a peinar tu cabello, y eso sería todo. Recuerda que la crema de peinar tiene que estar con el cabello algo húmedo, no puede estar completamente seco y no lo vas a enjuagar. Esto queda en tu cabello hasta la próxima lavada. Si tú haces más cantidad de esta, de la que yo te dije, más o menos la taza y media con todos los ingredientes más, si tú tienes tu cabello más corto, obviamente te va a durar mucho más tiempo. Lo puedes guardar de 3 a 4 meses, no le va a pasar nada, no se va a podrir, no se va a malograr, nada, nada, nada. Así que tú tranquila. Dicho esto, yo llegué a la parte final del video. No lo quiero hacer muy largo, ya más o menos te expliqué para qué es, para qué sirve, cómo a mí me está ayudando. La preparación es sumamente fácil, los ingredientes ya te los dije, también sumamente fáciles. Así que pues nada, he llegado a la parte final del video. Espero te haya gustado este mismo. Por favor, si eres nuevo en el canal y te ha gustado este video y el contenido de este canal, por favor te invito a que te suscribas. Es muy fácil hacerlo y es gratis. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito donde dice suscribirse, a las palabras rojitas, dale un clic y activa esa campanita que está al ladito, que así tú seas él o la primera en ver el videito cuando ya esté listo en el canal para ti. Si sabes este video, por favor no olvides regalarme una manito arriba. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. Aliosca Presenta se despide, será hasta un próximo video muy próximamente. Bye bye.